Ya tenemos un largo camino recorrido con interesantes experiencias en esto llamado Sin Filtro, Sin Guión. Les damos la bienvenida y hoy tenemos una persona muy interesante que quiere compartir un poco de su vida con nosotros y vamos a tener una conversación muy transparente y muy fluida y vamos a ver dónde nos lleva. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Y hoy muy contentos y muy ilusionados de este invitado que venimos siguiendo hace un ratillo. Lo único es que hace poco fue que lo logramos contactar y tengo el placer de volver a tocar base después de casi 40 años con una persona de la que aprendí ¡Jue! en su momento cuando estaba en los últimos años del cole y bueno, le quiero dar la bienvenida o le queremos dar la bienvenida a Alexandre Guimaraes. Hola, buenos días. Un gusto, de verdad, poder estar acá con ustedes y a través de ustedes con la gente que sigue el podcast. Un placer. Sí, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Desde aquellas primeras incursiones mías, ¿verdad? En lo que era el área de la docencia, hasta lo que es ahora, pues sí, mucha agua ha pasado debajo del puente. Sí, de hecho, un día hablábamos entre compañeros del cole que a nosotros nos tocaron en la escuela y después en el colegio dos entrenadores que dejaron marca, o digamos, dos técnicos que dejaron marca en el fútbol nacional. Uno fue Odir Yaques, Ujú. Hombre, que agradecimos mucho cuando llegó Guima, porque era alguien que venía con ese acento portugués, pero que Ajá. le entendíamos. Muy bueno. Entonces, pero sí, podíamos rajar de que algún día tuvimos a Odir y después más adelante tuvimos a Guima. Y no, un placer tenerte por acá y como vemos que ya peinamos, bueno, vos no tanto, nosotros ya, bueno, casi no peinamos no, ni nada, peinamos ya ni ya, güey. peinamos, pero no sé, era tener una oportunidad de conversar con vos y, y ver, analizar, digamos, cosas de la vida, hablar de la vida. Y una de las dudas que yo siempre he tenido, Guima, es cuando uno escucha, bueno, es que el entrenador costarricense de origen brasileño, otros dicen que sos brasileño, costarricense, o sea, te lo ponen de Ujú. todas las formas. Y yo a quien conozco es a Guima cuando jugaba básquet y cuando jugaba fut, Asturias y después en Punta Arenas. Empezaste vos, ¿verdad? No, yo empecé en el En el Calasanz. Calasanz. Sí, yo empecé en el Calasanz. Por eso te digo, es que este recorrido ha sido un recorrido que uno ha, ha visto crecer además mucha gente, ¿no? Porque en ese grupo que decías, resulta que estaba Juan Carlos Rojas, Ujú. Venía un poco más atrás de nosotros, venía ¿sí? un poquito más atrás. Y nosotros hicimos, no sé si vos estabas en ese grupo, que hicimos un viaje a Miami, creo. Teníamos un par de partidos allá y Juan Carlos estaba ahí. eh, y entonces después estaba, bueno, Dialá, ¿no? Y Dialá Alá Jiménez, Jiménez. sí. O sea, un montón, alguna gente que a través del tiempo, y como te lo decía yo cuando me hiciste la invitación de venir, eh, de ahí, estábamos caminando en, creo que fue en San Salvador, en Recife, en Bahía, al Mundial de 2014. Y en eso me para de ahí un montón de chavalos, jovencitos, ¿verdad? No, ya no tan jovencitos, pero que en aquel momento eran jovencitos. Y me dice, ¿qué, mamá? Este, hace tiempo no nos vemos, fuimos alumnos tuyos en la Lincoln. Y yo, ay, mae, pues, ¿tiene el teléfono ahí? Sí, sí, pues enséñame la foto porque alguno ha cambiado mucho, güey. Entonces, sí ha sido un recorrido que el deporte, en mi caso, ¿verdad? El deporte me ayudó mucho, mucho, porque fui graduado del San Francis y jugaba de todo, de todo. Y entonces, a partir de ahí nació la invitación de ir al Calasanz. Yo estudiaba educación física en la UCR y vino la invitación para ir al Calasanz a jugar, ser profesor
de educación física y jugar con el equipo del Calasanz de básquet en primera división. Ujú. No, estaba en segunda, segunda, sí. ganamos y subimos. Y entonces a partir de ahí ya yo comienzo, digamos, mi trayectoria deportiva, que fue con el básquet, ¿verdad? Ujú. Y después sí, después ya a través del básquet, a través de estar estudiando educación física, tenía un profesor de la cátedra de fútbol que era entrenador del Durpanel San Blas, que jugaba en segunda división. Había los campeonatos internos de la UCR. Y me vio, yo jugaba con el equipo de educación física, me iba a jugar y me dicen, pero ¿cómo? No me dijiste nada, que jugaba fútbol también. Y le digo, no, algo le hago. Y ayúdame. Yo le digo, Walter, don Walter, yo lo ayudo, pero yo no puedo ir a entrenar porque yo entreno básquet. Me dice, no, háblate con el entrenador tuyo. El entrenador mío era Wino Kenor, Ajá. ¿verdad? Muy amigo de toda la vida mío. Y me dice, sí, yo te doy un día. Entonces yo le fui y le dije al Walter Taylor. Le dije, Walter, me dan los jueves. Claro, no me dan los jueves. Pero yo sabía que los jueves era el día que se jugaba los colectivos, ¿verdad? Es decir, las mejengas. Claro. Entonces, no, yo voy a jugar los colectivos. Yo no voy a ir a hacer subir gras y correr por Moravia y esas cosas, ¿verdad? Y así fue. Entonces, como me fue tan bien que he goleado. Pero, bueno, y yo le decía, eso sí, yo solo voy a jugar los partidos en el área metropolitana. Cuando tengamos que jugar allá en Goza o aquí, yo no puedo, Sí, puedo porque además los sábados jugaba básquet con el Asturias. Y aún así salí goleador de la segunda división jugando la mitad de los partidos. Imagínate. Y entonces ahí sí ya viene el destete, digámoslo así, porque la gente de Punta Arenas se da cuenta, ¿verdad? ¿Sabe? Pero este más juega básquet, quedó goleador de segunda división de fútbol. ¿Cómo es? Entonces le hablan a Wino, que él es de Punta Arenas, y un abogado que era el presidente del puerto le dice, decirle a este maje que venga a hacer una prueba aquí. Y había un entrenador, Omar Muraco, un argentino chiquitito. Era una comedia. Y me dice, vení, voy al colectivo, meto 2 o 3 goles. Y chaval, ¿pero vos jugás fútbol? Le digo, sí, claro. Venga otro día. Fui otro día, me fue muy bien. Me dice, no. Si quieres, sigue jugando aquí. Entonces ya yo digo, bueno, ok. Ya en ese entonces, ya mis papás, que habíamos llegado todos en el año 71 acá, mis papás mi papá trabajaba con la Organización Panamericana de la Salud, y entonces lo transfieren para Haití. Y me dice que yo estaba con 17 años, una cosa así, 17 por ahí, 17 para 18. Y me dice, ¿qué quiere hacer? Le digo, ¿cómo que yo no me voy a ir a Haití? No sé, si ustedes, yo me quedo aquí, yo estoy estudiando, ya tengo, digamos, me entro en una platilla jugando ya con Punta Arenas. Digo, bye. Claro. Y claro, todo, a veces las cosas van saliendo, ¿verdad? Cuando uno no se lo espera. La verdad, yo no me lo esperaba. Yo nunca, a pesar de que el fútbol era mi pasión, siempre fue mi pasión. Pero yo creía que iba a seguir un poco lo que era la docencia como tal, siendo profesor, ¿verdad? Que lo fui ese ratito que estuve en Calasanz. Pero he de ser sincero que no me gustó mucho tampoco. No era por ahí. No era por ahí. Sí, y cuando llegaste al cole, yo lo que recuerdo era, creo que fue, Winor fue el que te abrió
¿O quién llegó primero ahí? ¿Wino o vos? No, bueno, como habías dicho, Odir me hace la invitación. Odir me hace la invitación. Yo ya estaba jugando con Saprissa. Ujú. Y Odir me hace la invitación porque él ya no podía por sus negocios y todas esas cosas. Y entonces yo entro eh, y el que estaba era aquel chavalo Franz, ¿te Franz acordás? Scholl. Ujú. Él era como el jefe ahí. Wino estaba con, creo que Wino estaba con, Wino estuvo en la Lincoln. Sí, de hecho, También, también sí. eran, Ah, sí. que yo también, Oh, no al estilo tuyo, pero también jugué los dos deportes. ah, ok. Este, y después creo que se fue para el metodista. Pero bueno, tanto es así que había un narrador, un periodista, narrador, Ricardo González. Ajá. eh, y Ricardo González me acompañó los inicios de ambas carreras, tanto como futbolista como basquetbolista. Y en una ocasión, ya después de el tiempo, me dice, Guima, yo sé algo que muy pocas personas saben. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, a mí usted no me engaña. Le digo, ¿cómo? Usted era mucho mejor basquetbolista que futbolista. Y yo le dije, bueno, yo creo que yo el básquet lo aprendí, porque mi círculo de amigos del colegio todos jugaban básquet Ujú. y que todavía tenemos un chat, etcétera. Eh, pero todos jugaban básquet. Yo obviamente estaba en la selección del colegio, pero la selección del colegio estaban compañeros de más años. Entonces yo dije, ay, no, voy a jugar básquet. Yo vivía muy cerca del boliche Dent. Ujú. Vamos a jugar boliche, vamos a jugar boliche. Es decir, era un pelotero del deporte total, Qué total. bueno. Qué Yo bueno. creo que Odir llamó a Guima y le dijo, "Mae, venite, porque yo creo que a mí no me entienden. No logro que me entiendan." Sí. Jugaste basquetbol en una época maravillosa. Yo estudié en el colegio seminario y vos Ujú, sabés lo que claro, significa el basquetbol, que era una claro, religión sí, en el colegio. Y me acuerdo los famosos liceos seminario en el Gimnasio Nacional, el estadio sí. lleno. El basquetbol tenía un peso Ujú, enorme en el deporte nacional. sí. Asturias, Reico, Los Ángeles. Los Ángeles, no sé si San Luis Gonzaga también estaba ahí ya no recuerdo muy bien, pero era una época maravillosa para el básquetbol en la que estuviste Sí, aquí. muy chida, muy chida. La verdad es que sí. Yo, antes de ir, yo me acuerdo, eh, iba con un muy buen amigo mío. Nosotros vivíamos em, ahí por la pulpería La Luz, Ujú. Ujú. que era la pulpería La Luz, ¿verdad? Sí, claro. De la pulpería La Luz 500 al sur. Y entonces nos íbamos con este amigo mío caminando desde ahí hasta el Gimnasio Nacional los viernes Los viernes a era. ver los partidos de básquet. Y era llenazo, Eran llenazos, sí, era Llenazo, claro. llenazo, Yo vivía llenazo. cerca en Sabana Sur y cuando estaban los clásicos, digamos, Liceo Seminario, cualquier partido, uno se iba los viernes y estaba repleto siempre. Era Sí, muy entretenido. sí, pero vos sabes que hay de esas carajadas así que... Entonces, claro, uno queda como marcado. Entonces, una vez me invitaron al San Francis, sé que había una actividad y eso me sentí tan mal porque fui y había que hacer como el saque de honor. Y el saque de honor no era tirarla, era pararse desde el tiro de los 21 a tirarla. Ay, no la llegué. y, y me hicieron una presentación, ¿verdad? Como diciendo, este mae, aquí, allá, y no sé qué. Y, ok, déme la bola. Plup, plup, plup. No la llegué, mae. Otra vez me hicieron una invitación. Cuando me retiré, empecé a jugar, de jugador, empecé a jugar tenis y se me dio bien. Igual,
creo que era una copa de café. Me invitaron a hacer el saque y hago yo el saque y no la paso. Y los carajos se quedaron así como, pero suave, ¿quién dijo que jugaba? Ay, Sí, pero, bueno, pero lo que estoy viendo te venía muy natural prácticamente cualquier deporte. Cualquiera, es que me encantaba, o sea, me encantaba. Y es lo que, de mi época que viví en Brasil, era la actividad que realmente yo me podía como aislarme de todo, ¿entendés? Porque, digamos, en casa todo el mundo salió en el área de, de estudio como tal. Papá médico, mamá era profesora, mi hermana socióloga, mi hermano antropólogo, el otro hermano psicólogo. Entonces, eh, claro, yo no me sentía, ¿verdad? Como estábamos todos comiendo en la mesa y empezaba a hablar de esto, de aquello, de tal libro y tal otro y no sé qué. Hasta que papá entendió que mi onda era el deporte. Y eso, nosotros vivíamos en una calle sin salida en Brasil. Estoy hablando de menos de 11 años. Entonces, para ir, yo iba solo a la escuela que estaba como a 1,5 kilómetros, un kilómetro. Entonces salía y en la esquina había una panadería que además vendía unos dulces muy, muy, muy ricos. Y al frente había una tienda de esas de revistas, que en Sudamérica hay muchas de esas tiendas, ¿verdad? De revistas. Y el señor que vendía las revistas, un día yo agarré, había un periódico que era rosado, que se llamaba Jornal dos Esportes, o sea, el periódico de los deportes. Y era rosado, pero había una cobertura muy grande de fútbol. Y yo un día pasé, lo vi, empecé ahí como de pie y el señor le agarró como buena onda conmigo y pasaba, ¿cómo te llamas? Alexandre, yo no sé qué. Y pasa, Alexandre, aquí está el periódico, si quiere lo lee. Entonces yo agarraba, me lo presta, sí. Me iba a la sodita enfrente, qué bueno. me pedía uno de esos dulces con un guaraná. ¿Ustedes han probado el guaraná? Sí. ¿Verdad? Con un guaraná, claro, era una bomba de azúcar, eso tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y ahí pasaba, hasta que un día venía papá con el carro, él siempre tuvo chofer del trabajo, venía cuando me vio sentado ahí y me vio con ese periódico rosado y dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, que aquí, que allá, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Se paró, fue a donde el señor, le dice, ¿es cierto esto? Sí, sí, él está acá, pero no importa, no, ¿cuántos periódicos se ha leído él? Tantos. Tome. No, don Luis, ¿cómo hace eso? No, para nada. Y a partir de ahí papá entendió que lo mío era deportes. Y entonces empezó, o sea, me compraba libros de deporte, o sea, me empezó a tirar hacia el hábito de la lectura a través del deporte, ¿verdad? Entonces me consiguió varios libros de muchos escritores brasileños que hablaba de deporte o tenía cuentos de deporte o que tenía crónicas de deporte. Y entonces ahí yo, ok, sí, esto es lo mío y me guindé, o sea, me fui. Ahora, escuchándote, de cómo, desde el principio que venías contando del básquet, de después cómo le entraste al fútbol, que es muy, muy, una casualidad, ¿verdad? O Sí, sea, pareciera el que... azar. Sí, Y, el azar. y El sí, acaso. sí, bueno, pero era lo que iba a hacer, pero ¿en qué momento entras vos allá al mundo, digamos, a pensarte como, digamos, lo que llegó a ser tu profesión como director técnico? ¿En qué momento te empezaste a visualizar ahí? Hay un punto de quiebra, esto lo he dicho siempre.
hay un punto de quiebra. El punto de quiebra, al final de cuentas, todos algunas gentes somos marcados por lo que tu familia te quiere inculcar, ¿verdad? Ujú. Valores, principios, etcétera, etcétera. Y otras veces somos marcados por los profesores o instructores o guías que uno tiene a través de la vida. Y a mí el punto de quiebra fue cuando Bora llega a la selección acá, en el 90. Ujú. O sea, cuando él llega, yo empiezo a convivir con él porque eh, él, tenía una revista, volvemos al tema, pero eh, esa revista, creo, en la época del colegio yo iba siempre también con un muy buen amigo del colegio, que fue el que me inculcó el gusto por el fútbol argentino. Ujú. Él era muy argentinófilo. Y entonces me dice, no, hay una revista muy buena, ¿no lo conoces? Y le digo, no, ¿cómo se llama? El Gráfico, Ah, que era la Biblia del fútbol en claro. aquel momento, ¿verdad? Entonces íbamos caminando igual, él vivía por Aranjuez, caminando igual hasta la casa de las revistas allá en San José, Ajá. ¿verdad? Y íbamos los martes, que era cuando llegaba la revista y comprábamos. Entonces, de ahí, yo me fui ahí como enamorando también de esa situación y empecé a leer, ¿verdad? Cuando a las veces que iba de vacaciones a Haití, eh, papá me compraba una revista francesa que se llama Onze, que era una revista principalmente de fútbol, que allá en Puerto Príncipe tenían. Y entonces le digo yo, pero papá, ¿y esto está en francés? Me dice, ve a ver qué hace, ¿verdad? Entonces dije, no, voy a aprender francés, porque quería saber lo que esta revista. Y entonces aprendí francés leyendo la revista. Y después ya me metí a, en México, cuando él se fue a México, ya ahí sí me fui yo un año, eso fue terminando el colegio, el año 76, me fui un año, pero como la universidad en México comienza como el horario norteamericano, ¿verdad? Ujú. Entonces yo me quedé 6 meses bailando ahí, ¿qué hago? Y un día caminando por la zona rosa con él, eh, me dice Alianza Francesa. Y yo lo vuelvo a ver. Me dice, ok, ya entendí. Y me matriculé ahí y ahí sí ya empecé a aprender francés. Y, y claro, cuando yo estaba, y todo eso se remonta porque entonces cuando íbamos en el bus, bajamos del Tirol para entrenar a alguna de esas placillas ahí por San Rafael y eso, yo iba con mi revista y Bora me veía leyendo eso, pero se quedaba así como suave, como así que usted está leyendo en francés. Y luego, sí, porque esto y que aquello, no sé qué. Entonces, como que hicimos una conexión, ¿verdad? Eh, y eso yo ya empecé a ver cómo él se manejaba y todas estas cosas y dije yo, no, aquí está, o sea, este es sobre esto me tengo que ir yo, Sí. ¿verdad? Porque era un entrenador, siempre fue un entrenador muy despabilado, pero una persona de mundo, Ujú. ¿entendés? Entonces, yo decía, wow, sí, esto es lo que quiero, ¿verdad? Es decir, quiero llegar a esto, ¿verdad? Y entonces, de ahí termina el mundial y yo digo, no, ya tengo que empezar A prepararse. a prepararme. Pero yo también estaba muy influenciado. Acordate que eh, en aquellos años, los sábados a la 1 de la tarde,
Canal 7 daba fútbol Fútbol alemán. alemán. Ujú. Claro. Y yo me enganchaba. Y me gustaba mucho. Y cuando ya termina esta época de jugador, a través de un muy buen amigo que todavía vive un tiempo aquí, un tiempo allá, que estuvo metido en fútbol, fue instructor de la Federación de Christopher Rochol. Él me dice, si quiere, yo le consigo para hacer unas pasantías allá en Alemania, y esto. Y entonces digo, ok, está bien, pero voy a la Humboldt y quiero aprender algo de alemán, porque tengo que, ¿verdad? Ya vas por el la quinta lengua. Sí, porque cuando terminó el Mundial de Italia, yo dije, no, yo tengo que estudiar italiano, ¿verdad? Sí. Porque ya sabía francés, ya sabía portugués, ya ahí sí ya hablaba español, súper bien. Y entonces digo yo, no suave, o sea, tengo que estudiar italiano, ¿verdad? Porque lo entendía perfectamente. Y entonces yo digo, no, voy a meterme a la Humboldt para estudiar alemán, por lo menos lo básico, ¿verdad? Y, y claro, todo eso fue producto que yo lo veía, o sea, yo veía a Bora cómo se desenvolvía, que aquí para ser un entrenador de élite tenía que manejar idiomas porque íbamos a tal lado y este mae una vez nos dio libre un domingo y nos dio libre un domingo ya nosotros estando en Italia, en la concentración allá en Mondovì, y dijo, ok, tienen libre, ya conseguimos un transporte, me parece, sí, conseguimos un bus y si quieren, les dije, ya contraté para que fueran a Monte Carlo, a Mónaco. Era como 2 horas y media donde estábamos. Y porque yo jugué ahí, dice él, yo jugué ahí. Y quiero que conozcan el estadio. Ya está, la gran mayoría fuimos. Y el estadio estaba cerrado. Y, ¿verdad? Y ellos, no se preocupe, no se preocupe. Se fue para adentro. Y al rato viene con cara, abre las puertas y abrieron las puertas del estadio para nosotros conocer. Pero por él, porque el man lo había reconocido, el chaval le había hablado en francés y yo me quedaba así, sí, esto es lo que quiero. Es un peso pesado en tu vida, Bora. Sí, yo lo quiero mucho, porque además la vida nos ha ido acercándonos en encuentros en lugares que vos nunca pensás, ¿verdad? Ujú. Eh, Lo de viste en sí, Brasil, por ejemplo. ¿Verdad que Bora estaba en Brasil o no? Cuando estaba Mundial Celso. 2010, Mundial 2010, yo, FIFA me invita para ir como parte de un grupo del staff técnico de entrenadores para hacer reportes sobre esto y aquello. Ujú. Y estoy entrando al hotel el headquarters ahí de FIFA y aparece el maje. Después de eso, me contratan en China y estoy en China y un día llega el chaval al hotel que estábamos, llega él. Mundial de Brasil, estoy caminando yo por Copacabana en la noche buscando un restaurante con mi esposa y aparece él. Qué bueno. ¿Entendés? O sea, en Rusia 2018 igual nos vimos. Eh, entonces ahora, como hace poco hicimos aquella reunión de los 35 años de Italia Ujú. 90, es realmente es mi, mi espejo, sin duda alguna. Sí, de hecho, yo recuerdo en el libro que habías escrito sobre la experiencia en Italia, ahí mencionas de que él, o no sé si vos le pediste o él te dijo, venga conmigo y iban ¿Ah, sí? o sea, pero no era todo el equipo, eras vos. Sí, sí.
Es que siempre ha sido muy vivo, con una chispa. Entonces, él era para el partido de Brasil. Ujú. O sea, nosotros jugábamos contra Escocia y el día anterior jugaba Brasil-Suecia. Suecia. Entonces, le dice a Rolando Villalobos, a Rodrigo Kenton, alguno de los dos, que fuera con él. Nosotros jugábamos en Génova, ellos jugaban en Turín, o alguna cosa así. Y entonces me dice, vení vos también. Y yo por dentro, ¿verdad? Me quedo, voy yo, mañana jugamos, suave. Si yo voy a comer un viaje aquí de 2 horas y media, 3 horas en carro. Comer mal porque, ¿verdad? O sea, me parece que mañana no estoy dentro de No estoy en lista. Y yo le dije, sí, claro, vámonos, vamos. Entonces, después entendí, porque llegamos temprano y entonces él se metió, nos metimos con toda la gente que iba llegando al estadio, y toda la gente que iba llegando al estadio, toda ella era amarillo, ¿verdad? O sea, con los colores de Brasil. Y él me decía, ¿qué está diciendo aquel fulano? ¿Qué está diciendo el otro? ¿Verdad? O sea, comentarios de la gente cuando va aquí y allá. Y bueno, ya está, termina el partido, nos vamos. Ya yo definitivamente contra Escocia estaba ahí de la gradería. Ujú. Y el partido que seguía era Brasil. Y él me decía, no, este partido sí vas a estar en el grupo. Ya vas entendiendo por qué te llevé a ver el partido. Y yo dije, sí, Brasil, aquí y allá, y no sé qué. Y me dice, no tiene nada que ver con si jugaban 4-3-2, no tenía nada que ver. Yo lo que quería era hacerte ver de que vas a jugar contra tu país de nacimiento y que cuando yo te pusiera, ¿verdad? Vos no ibas a sentir un impacto, porque ya habías estado arrastrado por toda esa gente. Y yo lo rematé, yo lo entendí perfectamente y rematé eso con un periodista brasileño que me dice, bueno, se está dando algo que no se había dado en la historia de Copa del Mundo, que aquí y allá y no sé qué. ¿Y usted qué va a hacer? Le digo, ¿cómo que voy a hacer? Sí, le digo, de una cosa yo estoy seguro, le digo yo al maestro. Esto en cadena, en vivo para todo Brasil, y mis papás en Brasil viendo la carajada. Me dice, de una cosa yo estoy seguro, yo sé a dónde tengo que meter el gol. Bueno, ¿Verdad? Entonces el periodista, muy vivo, no se quedó con las ganas, ¿verdad? Ok, perfecto, te la compro, pero ¿y en la hora del himno? ¿Qué vas a hacer? Entonces dije yo, el de Costa Rica lo voy a cantar y el de Brasil lo voy a sentir. Y el mae quedó así como regado, ¿verdad? Regado. claro. El mae quedó así, ¡pa! Perfecto, bueno, buena suerte aquí y allá y no sé cuál. Pero ahí entendí lo que este carajo de Bora quiso hacer Claro. conmigo. Eso fue, o sea, fue una cuestión de inteligencia de él tremenda. Entonces, todas estas cosas, cómo no me chocaron, ¿verdad? Es decir, me pegaron tan fuerte que, dije, no, por ahí esta es la línea que yo quiero seguir. Y por ahí me fui. Tal vez, y a veces nos han dicho, digamos, gente que ha escuchado el podcast y nos dice algún tipo de retroalimentación, dicen, a veces quedan ahí cosas para meterlas por el ángulo y no la meten. Uh-huh. Y creo que me quedó una, porque vieras que algo que me llama mucho la atención, porque creo que también está ligado a algo que me gustaría tocar ahora o comentarte, es tu experiencia familiar. Sí, Ahora hablabas, bueno, no oí el nombre de tu mamá, oí de tu papá, María don Luis. Alice. María Lisi. Doña María Lisi y don Luis vivieron acá X tiempo. Sí,
no tenía la menor idea que tenías tantos hermanos. Vos sos el menor, ¿no? Soy el menor. El Soy que le menor. salió deportista. El que le salió deportista. Bien. Sí. ¿De dónde sos? O sea, ¿qué parte ahora que hablabas de Brasil, de dónde? ¿De qué Lo que parte de pasa es que Brasil? eso siempre es una no discusión, pero algo que siempre, cada vez que lo oye mi esposa dice otra vez. Porque yo nací en el nordeste, es decir, toda la familia de papá y mamá son de Recife. Recife. Sí, Costa Nordeste. Rica jugó 2 veces en el Mundial en Sí. Recife. Eso fue una Una locura. bendición, una Sí, claro. locura, porque tenía años de no ver tíos, tías, primos, primas. Tenía años. Bueno, pues Recife. Y arribita un toque, hay una ciudad que se llama Alagoas. La capital de Alagoas se llama Maceió. Sí. Papá fue a hacer un periodo, trabajó en esa ciudad. Y ahí me engendraron. Ujú. Pero yo con un año, ellos se trasladaron, toda la familia se trasladó a Río de Janeiro. Entonces yo, para no hacer un enredo en la gente, Sí. ¿verdad? ¿De dónde sos vos? Yo soy carioca, soy de Río de Janeiro. Ah, ok, Río de Janeiro, ¿verdad? Para evitar, digamos, pero Maceió, ¿dónde queda Maceió? Y yo, "Ay, Maceió queda allá. Pero bueno, no creas, hay gente muy valiosa brasileña que nació en Maceió. Maceió. Hay un cantante eh, de música popular brasileña, MPB, que se llama Djavan. De Chaván, sí, lo conozco. Nació en Maceió. Es alagoano. La persona que nace en Alagoas se les dice alagoano. Eh, el entrenador, el mítico entrenador brasileño, ya se murió, pero Zagallo, Sí. Ujú. Maceió. Es de Maceió. Hubo un presidente que fue un corrupto Y más. y más. Bueno, de todo hay en la Villa del Señor. Es correcto. Pero volviendo también a lo positivo. Bueno, y Alexandre Borges Guimaraes. Es vacilón porque cuando trabajé con estos compañeros brasileños que me han acompañado prácticamente ya los últimos 10 años de carrera, los dos son brasileños, el preparador Ujú. físico y el auxiliar. Y son del sur, son de Río Grande do Sul, allá pegando con Uruguay. Ujú. Y entonces ellos, pues, me dicen, Guima, es que ¿por qué vos no haces un poco más de bulla, verdad? Le digo, ¿pero por qué? Fuimos campeones en Colombia. Nunca había habido un entrenador brasileño campeón en Colombia. Fuimos, en la historia del fútbol colombiano, solo esta vez se dio que un entrenador extranjero pasara de América de Cali, que es un equipo así de masa tremendo, a Atlético Nacional de Medellín, que es decir, la lucha total a muerte. Y después de Atlético Nacional volviera a América de Cali. Eso no se había dado nunca en la historia, ¿verdad? O sea, que hay muchas cosas y esta gente me dice, pero tienes que hacer un poco más de bulla. Le digo, no, esa frase la aprendí yo y siempre la pienso cuando me hablan así, es que la bulla del trabajo es el trabajo que uno hace. Ujú. Cuando uno hace bien un trabajo, va a haber ruido y va a haber bulla. Y entonces, por eso decías, yo cuando quedamos campeones en Colombia, ¿verdad? Que se dice muy fácil, pero es dificilísimo. Imagínate. Y
viene la entrevista en el Pascual Guerrero, allá en Cali, 45,000, una locura, una locura. Y viene el periodista y me dice, bueno, sos el entrenador brasileño, el primer entrenador brasileño que sos campeón acá en Colombia. Le digo, un momentito. Entrenador tico brasileño. Y el maestro se me quedó viendo así. Bueno, pero, ¿verdad? Como que quiso jalar más para el lado de Brasil. Sí. ¿Verdad? No. Soy brasileño, no voy a negar dónde nací, cuál es mi sangre, pero toda mi vida es Costa Rica y soy. Es decir, porque no es fácil. Por eso uno a veces entiende los deportistas en otros deportes y ni que se diga los futbolistas cuando tienen que entrar o quieren entrar en el ambiente del altísimo nivel, porque hay pasaportes que te ayudan más a entrar que otros. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. Total. Pero yo siempre, más, yo cuando entro en Brasil, entro con el pasaporte de Costa Rica. Y el maje de migración, ¿sabe? Pero, ¿qué dice nacido en Brasil? No tenés ningún documento brasileño. Y yo, claro, es que tengo el pasaporte brasileño vencido hace 1000 años. Entonces yo digo, sí, tengo una cédula. ¿Verdad? Una cédula, pero una cédula de hace 30 años atrás. Pelo largo y todo. Pelo largo y toda la cosa. Y el maje se queda viendo así y me dice, no tiene una más reciente. No tiene un documento más reciente. Le digo, no, ese es el documento que tengo. Bueno, pase, ya está. Y, ok, perfecto. Es decir, entro a Brasil con el pasaporte de Costa Rica. ¿Verdad? Y eso a todo lado que voy, porque he tenido muchas bendiciones y he podido andar por mucho lado. Y en todo lado que voy voy con el pasaporte de Costa Rica y hablo que soy formado como entrenador en Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, Costa Rica es el que me da la opción como jugador y como entrenador de ir a 3 Copas del Mundo. Y eso no se lo brinca cualquiera. Sí, de hecho, ahora que decías y mencionabas, que mencionaste a don Luis, a tu papá, y ahora que Miguel también decía, un peso pesado en tu vida ahora, o sea, me da la impresión que tus papás, o sea, como tu vida familiar desde pequeño, o sea, tus papás o sea, tu papá y tu mamá son importantes en ese ejemplo, en esa forma de vida, siendo el menor, tenés el ejemplo también de tus hermanos. Bueno, más o menos. ¿Por qué? No, porque porque el deportista tiene que tener una disciplina muy diferente, Sí, ¿verdad? sí. Al resto de las personas, ¿verdad? Entonces, de ahí, sí, por lo menos mi hermano mayor, que es mi brother realmente, de ese vivía la vida al revés, ¿verdad? Entonces, por eso te digo. ¿Y qué profesión era él? Antropólogo. Antropólogo. Sí. Por lo menos te enseñó a lo que un Sí, deportista sí. no tenía que hacer. Sí. Y jugaba muy bien fútbol. ¿verdad? ¿Así? Jugaba muy bien fútbol. Porque nosotros nos criamos básicamente donde vivimos muchos años, acá la familia como tal fue alrededor del barrio Escalante. Uh-huh. Y el barrio Escalante todavía hoy nos reunimos los diciembres a jugar la mejenga navideña. Qué bueno. Pero todos son arriba, o sea, tienen más edad que yo. Yo soy el mocoso del grupo, ¿verdad? Pero de ese equipo tenía
teníamos un equipo de fútbol del barrio Escalante que se llamaba, todavía hoy, se llamaba Escalante Peace and Love, Qué toque. Muy ¿verdad? apropiado con la época, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y hablando bueno, del tiempo después de la parte profesional, el básquet, no jugaste, no hiciste maxi baloncesto, los torneos del tenis y toda esta cosa. El básquet quedó allá Sí, en quedó, una época y sí, listo. sí, quedó archivado, vos sabes. En nuestro primer lugar donde vivimos, ya como familia, mi esposa y mis 2 hijos, teníamos, era un condominio cerrado y teníamos una canchita de básquet. Ahí a veces los sábados hacíamos unas mejenguitas, pero después de eso ya jugaba muy de vez en cuando y después tuve invitaciones de la gente del Maxi para volver, para jugar, inclusive un directivo de la liga eh, que está en ese grupo de Maxi, me dijo, vamos, 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 vamos. Ya no, o sea, ya no, porque te digo, es que el básquet yo lo aprendí, me gustó, me encantó, pero yo lo aprendí. El fútbol lo llevo, o sea, Sí, lo sí. llevo en la Te sangre, fluye, ¿no? te fluye. ¿Verdad? Entonces, pero yo consumía mucho básquet, mucho, o sea, mucho. Eh, eh, los partidos universitarios de Estados Unidos, todas estas carajadas. Cuando Michael Jordan empezó con Carolina del Norte, yo lo veía el coach con Dean Smith, y yo lo veía jugar con los blancos, era Carolina del Norte, ¿no? Yo decía, mae, ¿qué es este carajo? O sea, mae Y así un montón más, ¿verdad? Claro. Viví la época de la rivalidad Celtics, Lakers, ¿verdad? De Pat Riley como entrenador Claro. del Showtime de los Lakers y Larry Bird Ah, No, no, o sea, maravilloso. toda esa época de los 70s, 80s, yo la viví, con el básquet la viví intensamente, intensamente. Eh, pero después me fui alejando, porque el fútbol de ahí me fue alejando, ¿verdad? De la situación. Y los lugares donde yo iba, en Panamá que fui, no vi mucho fútbol. Después ya, cuando me trasladé a Asia, Emiratos Árabes, nada, o sea, no recuerdo, ni siquiera haber como escuchado que tuvieran básquet ahí. Eh, China tampoco vi mucho básquet. India, menos. Ahí solo cricket. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces, Colombia, básquet no es su deporte, ¿no? Entonces, claro, porque eso si estás viviendo en un lugar, pues te vas enganchando, ¿verdad? Si el deporte es un deporte más masivo, entonces vos vas y estás. Pero, pero no sucedió, no sucedió con eso. ¿Qué no congenia con un deportista? ¿Qué es, qué es lo opuesto? No sé si me doy a Sí, entender sí, a sí. dónde quiero, porque últimamente y sin entrar en debate, Ujú. se cuestiona mucho o se ha cuestionado mucho el desempeño fuera de las canchas de algunos muchachos Sí, nuevos. ¿Y qué no congenia? ¿Vos eras social, ibas a fiestas pero más allá de esto, qué no congenia para vos con un deportista de élite? de ahí no, es que el deportista de élite tiene que saber que es una carrera extremadamente corta y que uno, si no te cuidas, por más juventud que tengas, si no te cuidas desde el arranque de tu carrera, menos vas a poder extender esa Ujú, carrera, ujú. ¿verdad? Eh, entonces,
vos tenés que saber, de ahí sí, que tenés que tener, digamos, horarios, ¿verdad? De cuántas fiestas. Es más, yo creo que hasta en el baile de graduación mío del colegio, yo hubo un momento que ya yo llegué y dije, ok, chao, maes, ya me tengo que volver aquí y allá, eh, porque vivís una vida al revés, ¿verdad? O sea, al revés, me refiero a que debes de tener una disciplina para cumplir, digamos, ciertos horarios, debes de tener una constancia para que a través de esa constancia y el de ir superando los obstáculos que tenés dentro de tu progresión como deportista, de ahí tenés que estar preparado también para los reveses, Ujú. sabes que tenés que sí o sí cuidar tu alimentación, sí o sí prácticamente no tomar licor, eh, y principalmente saber también qué días, porque eso siempre ha sido muy importante, qué días poder, poder darte un permisito, Un gustito. un gustito, ¿verdad? ¿Qué días? Eh, claro, el, el- el asunto acá es que si a vos no te acostumbran desde el comienzo, ¿verdad? A seguir por esas, de, ya está, después es muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil. Eh, Cuando vos ves también, además, gente, a no ser que sean chavalos así o chavalas muy buenos, ¿verdad? Así de esos majes o chavalas o hombres o mujeres que sean, que vos decís, sí, esta persona, pero el promedio, el promedio como tal, ¿verdad? Debe de, debe de saber que tiene que ir así. Porque yo he visto muchos casos de gente muy buena, pero que no ha podido tener disciplina Ujú. en su vida, que han terminado muy rápido. Y he visto gente medianamente buena eh, que logran cosas a través de esa constancia, esa Ujú. disciplina, etcétera. Pero muchas, porque uno generalmente uno dice, bueno, no, es que solo los super, ¿verdad? Así aquella imagen del superhéroe, ¿verdad? Que es el que siempre llega y el que tiene superpoderes y que... No, no, olvídate, o sea, eh, digámoslo así, la gente normal, si tiene condiciones y tiene constancia y también tiene que tener, uno se tiene que topar en esto gente con cierta sensibilidad que reconozcan cuál es el talento que uno trae, Ujú. ¿verdad? Cuando uno encuentra a esa persona es capaz de De, sacar lo mejor de de vos, potenciarte, claro. Sí. pero total, A- total. Ahora que estás hablando, que dijiste, fuera de serie, como personas que pueden ser muy promedio y terminan siendo fuera de serie. Te pongo el caso de Michael Jordan, por ejemplo. Ahora decías, cuando entró a la Universidad de Carolina del Norte, ver aquella Ujú, locura de ujú, jugador, entra a los Bulls y toda su historia. Y cuando uno ve la serie Netflix, lo ve tomándose sus traguitos y fumando puro. ujú. Y uno dice, no va con lo que veías en la cancha, Claro, ¿verdad? claro. Ver esa que juega una final o uno de los partidos de la final con un enfermo, con temperatura y todo, y lo juega casi se... Pero, y él vive. Pero es, ahora que decías, los que no necesariamente entran por ahí. Tom Brady, o sea, es una persona que no fue escogida dentro de los mejores jugadores o en los Ujú, primeros, fue el último, de hecho, de la lotería de su año, ujú, entrando a ujú, la NFL, pasa cierto tiempo, pero él extiende su carrera hasta arriba de los 40 años, termina siendo el famoso GOAT, ¿verdad? El mejor de sí. todos, con, o sea, él tiene más anillos de Super Bowl que el equipo que más tiene, que son los Steelers
y vos ves de dónde viene, es de una disciplina, de un nivel de claridad, porque cuando ves la historia de él ni se fumaba ni se tomaba nada, lo que estaba era más bien en un proceso de con su propio entrenador, de una disciplina alimenticia, y cuando lo ves es que termina sacándole además el talento, llevándolo a una disciplina, llevándolo a tener el entrenador también correcto, Sí. ¿verdad? No, sí, hay una serie, es que estaba tratando ahora que hablabas de recordarme el nombre, pero creo que está no sé si es en HBO o una de esas, una serie de él, hablando, es una miniserie, son 4 capítulos apenas, algo así, 4, en donde él justamente habla, digamos, de lo que fue su carrera, de cómo llega a ser, digamos, entra habiendo un quarterback, un mariscal de campo top, y él llega ahí, ¿verdad? Como el freshman ahí, a ver qué hacía, y todo el proceso, ¿verdad? De entrenamiento, de trabajo, de esperar el momento de no abdicar y aquí y allá. Es así porque lo que se nos quiere muchas veces, lo que se nos quiere vender es solo el éxito, solo lo alcanza el superdotado. Y no es así. No. No es así. Sí. No es así. Y ahí, bueno, en eso de fútbol americano, hay otra serie también con el que fue antes de él, Joe Montana, Ajá. ¿verdad? Igual, una serie cortita, el chaval igual, explicando cómo llegó a ser, él era con los gigantes, ¿no? Con los 49ers, 49ers, con San Francisco. San Francisco 49ers. Y es, o sea, todas estas cosas. Ahora, creo que un par de semanas más, Netflix va a lanzar una miniserie con Ronaldinho Gaúcho. ¿Entendés? Habrá que ver. Claro. Yo, por ejemplo, yo empecé a ver la serie que Netflix tiene de Neymar, con un capítulo y medio apagué. Yo, no, esto no me... Porque, ¿entendés? Son el ejemplo que a veces no, eh, pero claro, hay gente que ha sido bendecida Con un talento con un impresionante. talento impresionante, pero el poder mantenerse ecuánime, ¿verdad? En lo que es en el deporte de alto rendimiento, respetando a tus entrenadores, respetando a tus compañeros, respetando a tus rivales. Eso solo, ahí sí solo lo tienen los carajos que tienen una cabeza muy buena. Pero muy buena. me gusta mucho esa palabra, la ecuanimidad, que tiene que mantenerse como una gran lección de vida, porque Sí, sí. Nosotros, por lo menos yo que soy un poco colérico sanguíneo e impulsivo y reaccionario, la ecuanimidad es algo valiosísimo. Y en Sí, el deporte y también algo que me queda muy claro que está diciendo Guima es de no solo los compañeros del cole que sacaban 10 sin estudiar han sido exitosos, sí. ¿verdad? Están estos superdotados del deporte y así hay en todos Así es, todos los campos. los campos, pero también existe el camino de constancia, de disciplina, de no dar todo por sentado. "Ah, es que ya lo tengo, es que la gratificación instantánea que nos está inundando en este momento, nos hacemos un poco, ¿qué? Nos cuesta validar también el no, el obstáculo, el espérese, el calma. Todavía no, ¿verdad? Y me parece muy válido y muy importante lo que estás diciendo. Quiero venirme al presente de Guima con toda esa disciplina, con toda esa constancia, con todo esto que también traes, como lo dijiste vos, desde el tiempo de tu papá, de todo lo que hizo Bora, al Guima de hoy. Esa disciplina permea por el resto de la vida, esa constancia, cómo vivís tu vida, cómo
Mira, yo ahora estoy en una etapa realmente muy sabrosa. O sea, una etapa que me he, digamos, no puedo usar el término, pero me he fajado mucho para estar en esta etapa, ¿verdad? Entonces, mira, estoy viviendo una etapa como de contemplación, Ujú. ¿verdad? Qué lindo. Muy rica, o sea, sin, no, oh, pero también está, porque es un momento vacilón, porque el que ha sido jugador, ¿verdad? El que ha sido, el que ha estado involucrado en el juego, eh, uf, qué duro es el ir sabiendo que no todo es una competencia, ¿entendés? Que también se vale perder, ¿entendés? Eh, pero es muy duro. Ujú. Yo digamos, eh, acabo de leer 2 libros así buenísimos, que siempre había querido, uno que desde la época de papá, eh, que hablara, que se llamaba El Jugador, que era un libro de, el nombre no sé si lo voy a poder decir bien, era un escritor ruso, Dostoyevsky. ese, ¿verdad? El Jugador. Ajá. Eh, y siempre y lo acabo de leer, loquísimo. Y después había otro libro ahí eh, que también hablaba sobre eso. Acabo de ver una película vieja con James King, se llama The Gambler, Ujú. ¿verdad? Es decir, ¿a qué voy con esto? Voy a que uno está, por lo menos yo estoy en esta época en que me siento muy bien, que estoy, digamos, si me sale algo que realmente me mueva, yo digo, ok, vámonos, eh, pero que estoy en esa etapa de contemplación, como decía, y de decir, déjelo ir, déjelo ir, ¿verdad? Eh, y eso, para el que ha sido toda su vida bajo la lucha de, de ganar y ganar y ganar y ganar, y si no ganas, caes allá abajo y cómo haces otra vez de allá abajo para salir y otra vez vamos y empecemos. Eh, entonces ahora ya no me despierto en la madrugada a las 4 de la mañana diciendo mejor pongo aquel o no pongo aquel o prendo otra vez el iPad y reviso aquella situación del equipo contra el que voy a jugar porque es bravo, ¿verdad? Eh, pero por eso digo, estoy en esa etapa, entonces eh, no, yo digo lo siguiente también, es que yo he tenido muchas bendiciones eh, y para llegar a este momento he también tenido que pasar momentos en que no salía nada, ¿verdad? En que no salía nada. Eh, y yo decía, no, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Verdad? Es decir, me tengo que mover porque todavía estoy muy joven como para, ¿verdad? Eh, y entonces ahora he estado del otro lado, ¿verdad? Del otro lado de decir, Guima, mira, hay esto aquí, allá, ¿te interesa? Entonces ya me pongo a ver los pros y contras y digo yo, no me interesa. Mejor Ujú. sigo haciendo mi yoga, sigo haciendo mi gimnasio, voy a caminar a la sabana, Muy bien. sigo leyendo las cosas que quiero leer, sigo viajando a donde quiera viajar y pueda viajar con mi esposa. Entonces, la verdad estoy en una etapa muy sabrosa, muy sabrosa.
está en una etapa muy sabrosa, Guima, pero también está soltando para poder tener, ¿qué? Más paz y más tranquilidad o más Sí, satisfacción, porque te sentí como, qué duro tener que dejar ir en algunas sí, cosas, pero... sí, es que por eso, es que, es decir, di- siempre se dice que el jugador de fútbol, ¿verdad? Eso creo que lo decía Valdano. El jugador de fútbol muere 2 veces, ¿verdad? O sea, muere. La primera vez que muere es cuando deja de jugar, Ujú, porque tiene que empezar una vida totalmente diferente a cuando era futbolista, ¿ok? Y después ya viene la muerte natural. Entonces, ujú, morir 2 veces, ¿verdad? Y en ese morir 2 veces, ¿cómo te reinventas ujú, después de tu primera muerte, ¿verdad? ujú, Digamos que ese proceso para mí no fue tanto problema porque yo terminé de jugar y rapidito ya empecé a entrenar. Es diferente, pero el estar en esa, ¿verdad? Los italianos le dicen eso grinta, ¿verdad? Es como esa, eh, en términos nuestros, con ese cuchillo debajo de los dientes, ¿verdad? Y de ahí llega un momento de que, suave, este, no solo comer carne es bueno, puedes comer también a veces un pescadito muy sabrosito, ¿verdad? Suavecito, pues. Decir, eh, eh, en ese estado en donde vos llegás y decís, vale la pena, ujú, ¿verdad? O sea, vale. Hace poco se dio una posibilidad y dentro de las cosas que estaba en esa posibilidad, el primer, el primer pensamiento que yo tuve era, ¿valdrá la pena? ¿Verdad? O sea, eh, pero claro, entonces ese valdrá la pena es, por un lado viene esa esencia tuya competitiva, ¿verdad? ¿Por qué no? ujú. ¿Verdad? Eh, pero, eh, digamos, yo he ido como soltando, ¿verdad? He Muy ido como bien. soltando. Mi esposa tiene una frase, mi esposa además es psicóloga, ¿no? Pero siempre cuando está esa situación o hay situaciones así, dice, supérelo ya, mae, o sea, supérelo. Qué bien. Sí, creo que todos lo hemos oído de alguna forma u otra. Sí, sí. Pero qué interesante la forma que lo pones ahora, cuando decías, estaba viendo, y tal vez es donde llega hoy, ¿verdad? Vos has tenido una carrera muy exitosa, muy interesante, te ha llevado por diferentes lugares. Sos esta persona que le tocó, no sos la única, porque hay muchos otros, pero en el caso con vos, es que lo estamos conversando, viviste un mundial como jugador, después un mundial, 2 mundiales como entrenador, varios mundiales como analista, pero también viviste un mundial o 2 mundiales como Eh, papá, ¿verdad? tre- Que no eh, es igual que un aficionado. Y es un mundo, y te tocó vivir como papá el sí, sueño de todos y el sí, recuerdo que todos nosotros tenemos del 2014, sí, ¿verdad? sí, o sea, yo te dije, yo había terminado mi contrato en China en el año 2013. Me fue muy bien, estuve allá año y medio, querían que yo siguiera, ¿verdad? Eh, pero yo puse 2 condiciones. Ya lo otro estaba arreglado, estaba bien, pero eran 2 condiciones. Una era que yo quería llevar más gente trabajando conmigo, o sea, gente de mi confianza. Solo durante año y medio pude llevar a 2 preparadores físicos por espacios de tiempo, no permanentemente. Entonces dije, no, porque es duro, o sea, duro, duro. Eh, dije, no, necesito por lo menos 1 o 2 personas trabajando conmigo que no tenga que estar yo
hablando inglés todo el día, etcétera, 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 ¿no? O dependiendo del traductor todo el día, etcétera. Y la otra era que yo les dije, mire, pasa esto. Vamos a ver, 2014, el Mundial, Costa Rica clasificó al Mundial, tengo uno de mis hijos, juega fútbol, es seleccionado, va a jugar ese Mundial, y yo no me lo puedo, no lo quiero perder. No es que no lo pueda, no lo quiero perder. Su primer Mundial en mi país de nacimiento, bla, 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 bla. Coachy, problem. ¿Qué hacemos? Y yo le dije, si quieren, yo estoy, vengo, cuando hay partido, agarro un avión, voy al lugar del partido, veo el partido, me encuentro con mi esposa allá, bla, 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 bla. No, coach, no. Y yo le digo, entonces no se va a poder. Entonces, fue una experiencia. Si vos me decís, ¿cuál mundial disfrutaste más de haber jugado, dirigido? Fue ese de Brasil. Es que lo disfruté tremendamente porque, primero era en Brasil, Sí, claro. en la ciudad de mis papás, que Costa Rica jugó 2 veces. Estaban mis papás vivos todavía, o sea, pudieron ver al nieto. Qué tremendo. ¿Verdad? Después de esto, lo pude vivir como aficionado y te lo resumo así. Brasil, Grecia. Brasil. Costa Rica, Grecia, Brasil. Costa Rica, Grecia. Un amigo, muy buen amigo de nosotros, voló de acá hacia allá. Porque pensaba que ya está. Que no íbamos a pasar de la primera fase, entonces nos tocó Grecia. Entonces, no, yo no me puedo, agarró el avión y se fue. Entonces, le tocó conseguimos unas entradas y entonces estábamos nosotros aquí y estábamos aquí, él estaba aquí. ¿Okay? Estaba repleto el estadio. Penales. Cuando hay penales, conscientemente, nos agarramos la mano, mi mujer y yo, mi esposo y yo, así, agarrados de la mano, así. Y vemos de ahí Celso caminando, ¿verdad? Para el punto fatídico. Y nosotros así. Y el chavalo atrás de nosotros, muy buen amigo de nosotros, atrás de nosotros, y él se fue del penal, o sea, no pudo. No, o sea, se olvidó del penal y se quedó viendo a nosotros lo que ese momento significaba para nosotros, porque Celso pateaba siempre primero, lo que significaba, y nosotros agarrados así de la mano. Y cuando ya mete el penal, o sea, eso al maje le valió el boleto. Y ahora imagínate a nosotros. Claro. Ahí. Yo estuve en ese partido del de Italia, en Recife, y Ajá. de hecho nos pasó algo por andar turisteando ese día. Ajá. Nos agarró tarde y nos comimos una presa. Hay una anécdota muy vacilona, Guima. Nosotros íbamos en el bus y el bus no se movía. Y el partido le faltaba media hora para iniciar. Y ahora qué hacemos? No vamos a llegar. Empezamos a ver a la gente que se estaba bajando de los buses y estaban montándose en motos. Ajá. Pues Alejandra, mi esposa, y yo, cada uno pagó e íbamos en motos en medio de la presa hacia el estadio. Qué loco. Los moteros que nos llevaron, yo nunca les vimos la cara, porque ellos iban felices porque yo, cancha. Nos bajamos, corrimos, el partido ya había comenzado. Llegamos al minuto 10, no pudimos cantar el himno y todo. Y estábamos del lado donde Brian mete el gol. Ajá. El de Italia. Sí. Y creo, no sé si es en este partido o en el de, no, creo que fue en el de Grecia, que fue ahí en Recife también. El de Grecia. Grecia, ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Fueron los dos que jugamos. Sí.
hay una famosa toma donde Celso sube a la gradería y se encuentra con Eso ustedes es. y se oye. Eso O sea, es. pasó esa escena tan íntima de familia que a mí me quedó marcadísima, Ajá. porque Sí, se sí, oye, sí. usted, bueno, no se oye que hablan en portugués, Sí, pero, o sea, para vos esto debió haber sido el cielo. sí, sí, no, fue loquísimo. O sea, loquísimo, loquísimo. Pero ahora que contás esa historia, Vieras que yo me me sentía corté. como una película de estas de acción, Sí, de sí, sí. hollywoodense. Yo lo que recuerdo de esa historia es que Miguel siempre le cuenta que él iba atrás. Entonces iba viendo que iba haciendo la moto de adelante y que Ajá. era una, o sea, que dice, se van a matar Sí, y sí, él iba Alejandra me igual, volvió a ver a ¿verdad? tomarme fotos y yo, pero agárrate duro, mujer. De una vez nosotros, eso es por eso selección nacional es Sí. otra, es otra manera de vivir el fútbol, ¿verdad? En Kingston, Jamaica, partido Jamaica-Costa Rica. Nosotros ya estábamos clasificados para el 2002. Estábamos en el hotel, ya bajamos para ir, no, bajamos para almorzar y había una turba de ticos en el mismo hotel. Una turba y ya todo el mundo virreando de aquí y allá, no sé qué, vamos a ganar hoy. Bueno, terminamos de almorzar, hacer la siesta, bajamos ya para irnos, casi siempre llegamos hora y media, 2 horas antes, y los majes seguían ahí, en el bar, ¿verdad? Alguien bajó de nosotros y les dijo algo, no, sí, nosotros ya tenemos todo arreglado para llegar ahí al estadio, no sé qué, no sé cuánto. Llegamos y ya empezó el partido, ganamos 1-0. Volvemos al hotel y están los majes ahí. Y yo no pude aguantar. Pero, ¿qué les pasó? Ya fueron, ya volvieron. No, hombre, qué va, hermano. Esa vara aquí estaba muy buena. Pusieron una pantalla, nos quedamos viendo aquí el partido y virreando. Sí, es la locura de las Qué aficiones. bueno. Bueno, nosotros, como te digo, nosotros no nos veíamos, pero sí, Miguel y yo te acompañamos en el 2006 a Alemania, Somos bien acompañamos futboleros. muy Qué bueno. futboleros, entonces vivimos todas las eliminatorias por años, ¿verdad? Terminaste vos y siguió Celso, y ahí nos hemos seguido con él. Ah, Entonces hemos disfrutado mucho, digamos, los éxitos, digamos, de tuyos y de tu familia también. Eh, y ahora que decías que hacia adelante estás como en una nota, o sea, ahorita estás en ujú. una nota como muy contemplativa, viendo qué soltás, o sea, si vas a soltar 100% ya o si todavía aparece algo interesante. Pero algo que me queda de toda la conversación es que de alguna forma las cosas se han ido acomodando, o sea, has hecho el trabajo, como decías, esto ha sido muchísimo trabajo, o sea, llegar a donde estás hoy ha sido muchísimo trabajo, pero las cosas se han ido acomodando también por ese trabajo, no me cabe la menor duda que se acomodarán muy interesante, Ujú. lo cual deja ver de que en el futuro será muy interesante, no necesariamente acá, sino porque sos una persona visible o notoria, sabremos algo de por dónde andás y eso va a ser o sea, va a ser muy interesante verlo, ya sea el mejor caminador de la sabana, o sea, porque al Sí, final uno ahora que decías, la parte competitiva la vas a tener siempre, no necesariamente al nivel de primera edición o selección o algo, pero de alguna forma, hasta caminando ahí en la sabana, que no te pase aquel maje. sí, bueno, eh, mi hermano mayor, ¿verdad? El big brother mío, el chavalo siempre me dice, "Mae, vas a terminar entrenando un grupillo de 10, 11, 12 años, porque ellos está en ti ya, o sea, y sin ninguna obligación de nada. De quien quita un quite, ¿entendés? Al Y rato. así empezamos allá en la Lincoln. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Nada más te digo una cosa. Una de las anécdotas que yo tengo dos. Ahí, Jan va a estar no le va a gustar el hecho que no toque la de él. Pero me acuerdo que yo ya iba a graduarme, ya estábamos por graduarnos, y yo un día, o sea, Guima me dice,
yo quería jugar adelante, algo dije, me dice, juega adelante. Y juego adelante. Jugué 2 partidos adelante. Me acuerdo que termina el partido y me dice, Gerardo, tantos años aquí, tantos partidos y finalmente supe dónde ponerte. Era el último partido. Yo decía, y a mí me encantó. Entonces es para que la próxima vez, si volvés a esos 12, 13, que identifiques ese talento. Pero Sí. sí, Guima, vieras que sin duda un rato muy, muy especial. Sí. Ahora, antes decíamos que es el 11º, es el episodio número 11 de esta primera temporada que estamos cerrando hoy. No solo lo cerramos, ahora que decías, es que ya teníamos el 11 completo. Bueno, el 11 completo lo llenamos con vos. Y de una alineación muy interesante que tuvimos durante toda la temporada y todos pudieron haber sido un inicio de oro, como un cierre de oro, pero tenemos la oportunidad de tenerte acá y siempre agradecidísimos con el tiempo que nuestros invitados nos dan. Y desde mi punto de vista personal, un agradecimiento, pero además es un honor tenerte acá porque es alguien que yo disfruté mucho en la época en que fuiste mi entrenador y me acuerdo de cosas muy, muy especiales de la forma de ser tuya, que uno ha ido viendo en el tiempo también, ¿verdad? En entrevistas, en verlo, y de alguna forma, esa parte competitiva, digamos, en mi caso, que yo aprendí de Wino y de vos, sin duda alguna, es parte de lo que a uno busca la excelencia o me formó también como persona. Entonces, es un honor tenerte por acá. Yo le había dicho a Miguel, y vos estás en la lista, digamos, de las personas que queríamos como desde agosto del año pasado. Ajá. Pero llega todo en su momento. Por eso te digo, las cosas se van alineando. En este caso fue para nosotros. No sé si... No, yo atesoro mucho tenerte y compartir y me queda una cosa muy bonita. No siempre hay que hablar de fútbol para agarrarnos y decir quién es mejor, y es que mi equipo, y es que el otro equipo, sino que también podemos hablar de las cosas que nos apasionan de una forma muy natural y muy tranquila, sin tomar tantos partidos y extremos. No sé si me doy a entender con esto, porque vean que hablamos con Guima, que es un hombre de fútbol, y no hay que entrar a veces en tanta cosa para poder disfrutar una conversación de algo que nos gusta mucho. Sí, no, yo les agradezco también, obviamente, agradezco, porque no es con cualquiera que uno se puede abrir, ¿verdad? Y me refiero a eso, a que salgo con esta otra acotación de un entrenador de Van Gaal, el holandés, que entonces él dice, le pregunta, bueno, pero vos, ¿cuándo te vas a retirar? Él tenía, en aquel momento que le hacen la entrevista, por ahí de los 55, 58. Y no, yo hasta los 65. Bueno, ya, pues, siguió, y se retiró. Entonces viene el periodista y le pregunta, ya retirado, mira, ¿y qué es lo que más falta te hace de no ser entrenador? Y el chaval dice, ¿sabe qué es lo que más me hace falta? El estar cerca de gente joven. Y gente joven que se ríe. Porque cuando yo me reúno con mi gente ya de mi edad, son solo problemas y esto y enfermedades y carajadas. Y yo eso lo añoro mucho, porque yo estaba rodeado de gente joven, y gente joven donde siempre uno veía gente riéndose y gente queriendo, digamos, triunfar y gente, etc. Entonces le pregunta al maestro, bueno, entonces ya no estás tan amargado, porque era un viejo amargado. Sí. Y entonces el chaval se ríe. Sí, yo creo que ya no soy tan amargado. y yo
eso es lo que yo más quiero, ¿me entendés? O sea, ¿no? Ya dejar de tanta, o sea, las cosas que he vivido, eh, las cuento con una felicidad tremenda, ¿verdad? Sí, ha habido momentos malos, momentos duros, pero es parte de, ¿verdad? Y como decía aquel otro filósofo de aquellas épocas griegas y eso, todo pasará, todo pasa, ¿verdad? Y de ahí sí, todo pasa. Muy bien. El asunto es tener siempre una disposición, digamos, positiva, de alegría. Y eso a mí, por lo menos a mí, me ha ayudado mucho, ¿verdad? Sin duda, y te voy a decir, aquí, Sin Filtro, Sin Guión, como te digo, termina esta temporada, vendremos en unos meses de vuelta con otra alineación, pero esta que siempre la consideres tu casa. Pura vida. Sabemos que has tenido también tu aventura en podcast, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero igual, o sea, nosotros sé que podemos, o sea, aquí se quedaron temas en la mesa, Sí. cualquier cantidad, pero somos fieles al nombre, no hay un guión exacto, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana vemos la oportunidad, será un placer tenerte de vuelta. No, buena nota. Buena Mil nota. gracias. No, con mucho gusto, por supuesto. Bueno. Placer.